Muy buenos días. Quiero saludar a la senadora Ensberger, al senador de Rementería, al senador Matías Walker y al senador Durana, que se encuentra en nuestra sesión de hoy a propósito del primer proyecto que tenemos en tabla. Quiero saludar a nuestra secretaría, los asesores, asesoras. Sé que está para el segundo proyecto, pero como está acá en la sala, quiero saludar también al ministro del Deporte, al señor Jaime Pizarro, y su asesor legislativo, el señor Hugo Castelli. Está excusado. Bueno, pero antes de eso, en el caso de los proyectos en tabla, el primero es para iniciar el estudio del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de considerar la región de Arica y Parinacota entre los territorios especiales, boletín 16.843-07. Y luego vamos a continuar como segundo proyecto en tabla con el proyecto que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales. Y por eso, lo que estaba diciendo, se ha excusado, había sido invitado para el primer punto de la tabla el ministro del Interior, señor Álvaro Elizalde, y está, como señalaba el senador Durana, que va a presentar su proyecto. Le voy a dar la palabra a la Secretaría para la cuenta. Señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, muy buenos días. Sus señorías, muy buenos días. Señor ministro, muy buenos días. Invitados e invitadas, muy buenos días. Señora presidenta, recibimos en esta Secretaría los siguientes documentos. Del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, el señor Juan Pablo Cavada, que es nuestro asesor permanente aquí, mediante la cual remite una minuta sobre las iniciativas que podrían vincularse con este proyecto de reforma constitucional que tenemos en el primer lugar de la tabla, que es el relativo a considerar la región de Arica-Parinacota entre los territorios especiales. Sus señorías tienen esa minuta a su disposición allí junto con la cuenta. Según esta minuta, habrían 4 proyectos que estarían vinculados indirecta o directamente con el proyecto del senador señor Durana. Ahí está el detalle de esas iniciativas. Y también, señora presidenta, recibimos del ministro del Interior, señor Álvaro Elizalde, una excusa para participar en esta sesión a la que se invitó por razones de agenda previamente establecida. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, aún varios, nada. Entonces le vamos a dar la palabra, me imagino que nuevamente a la Secretaría, exactamente para la relación, y después al senador Durana para que pueda exponer sobre su propuesta. Muchas gracias, presidenta. Tenemos una relación muy breve. Corresponde, como usted ha señalado, señora presidenta, en esta oportunidad, en este primer punto de la tabla, comenzar el estudio del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de considerar a la región de Arica y Parinacota entre los territorios especiales, que corresponde al boletín número 16.843-07. Este proyecto cumple su primer trámite constitucional de la corporación y se originó en moción del honorable senador señor Durana, que está con nosotros ahora. Se dio cuenta de este proyecto en la Sala del Senado, sesión del 15 de mayo de 2024, dispone de sus estudios por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por tratarse de una iniciativa de artículo único, este proyecto de reforma constitucional debería ser discutido en general y particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación. El proyecto, señora presidenta, tiene por objeto modificar la Constitución Política de la República a fin de crear la calificación jurídica de territorio especial para la región de Arica y Parinacota. Lo anterior, para reconocer su historia, situación e importancia geopolítica, así como los efectos que ha producido el cumplimiento de los tratados de 1904 y 1929 con el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú, de forma tal que se generen políticas especiales, leyes y medidas administrativas específicas que aseguren el desarrollo equitativo de esta región con el resto del territorio nacional. Para cumplir su propósito, señora presidenta, el proyecto propone introducir 2 enmiendas en la Carta Fundamental. Por una parte, sustituye el texto actual del artículo 126 bis para establecer que, dada su importancia geopolítica y sus condiciones particulares, se consideran territorios especiales los correspondientes a la región de Arica y Parinacota, así como los territorios de Isla de Pascua e Isla Juan Fernández. La norma sustitutiva precisa enseguida que en el marco de la unidad del Estado, la administración de esta clase de territorios se regirá por estatutos particulares contenidos en leyes orgánicas constitucionales, las que deberán ser dictadas en el término de 1 año, contado desde la plena vigencia de esta nueva disposición constitucional. Por otra parte, el proyecto modifica el artículo 19 para intercalar un nuevo número 26 que consagra la garantía del derecho al desarrollo territorial equitativo. Al respecto, la norma que se consulta prescribe como deber del Estado dar prioridad en materia de políticas públicas, inversión fiscal y leyes que fomenten el desarrollo territorial en aquellos territorios que, por sus condiciones climáticas y características geográficas o geopolíticas, sean calificados como territorios especiales.
La ley, agrega la disposición, podrá establecer regímenes económicos y administrativos diferenciados para los territorios especiales. Cabe consignar, señora Presidenta, por último, que siendo un proyecto de reforma constitucional, esta iniciativa requiere para ser aprobada del voto favorable de las 4/7 partes de los senadores en ejercicio, con arreglo a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 127 de nuestra Carta Fundamental. Es cuanto puedo informar, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Quiero dar la palabra al senador Durana, que es autor de este proyecto, por supuesto, además, senador de la región de Arica y Parinacota, y luego de eso podamos también entregar nuestra opinión o vamos a continuar, en definitiva, con el trámite más adelante. Senador Durana. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a las señoras y señores senadores, colegas. Esta reforma constitucional tiene un origen anterior, cuando se crea las regiones de Arica y Parinacota y la región de Los Ríos, con fecha 18 de octubre del año 2007, en que los senadores de aquel entonces, por la región de Tarapacá, senador Jaime Orpi, y por la región de Magallanes, senador Bianchi, ellos presentan una reforma constitucional que tiene como objetivo haber y trabajar esta creación de territorios especiales en aquel entonces por la región de Arica y Parinacota e incluso incluir la región de Magallanes. Y esto fundamentalmente como un paso a crear el camino a la descentralización con el objetivo de que las regiones sean mucho más empoderadas. Lamentablemente en esa oportunidad no se logra el objetivo y desde ahí comienza siempre la permanente búsqueda de poder lograr ciertos grados de descentralización, no de autonomía, para que las regiones extremas y finalmente aquellas regiones que estamos tan alejados del centralismo y que tenemos esta condición geopolítica de tener que administrar, en el caso fundamental de Arica y Parinacota, dos tratados internacionales, como es el de 1904 con Bolivia y el de 1929 con Perú. Los fundamentos que están consagradas en la Constitución Política a través del artículo 126 bis de la Constitución Política del Estado, que estableció territorios especiales al alero de la Constitución y que hoy existen, como es Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández. Esta condición de territorios especiales, como muy bien lo ha manifestado la Secretaría de la Comisión, tiene su origen en la reforma constitucional promovida por mensaje presidencial del presidente Ricardo Lagos, 16 de agosto del 2005. La mencionada reforma está contenida en la Ley 20.193 promulgada por la presidenta Michelle Bachelet Jeria el 27 de junio del año 2007 y publicada en el Diario Oficial en fecha 30 de julio del mismo año. La reforma constitucional citada, que lo que quiso el espíritu del legislador es otorgar un mandato a nosotros, los parlamentarios, para que a través de la dictación de leyes orgánicas constitucionales se establezca la forma de gobierno y administración que se contengan en los estatutos especiales llamados a regir en los territorios especiales. Es decir, señora Presidenta, es buscar la fórmula para iniciar el diálogo que nos permita ir entregando mayores facultades de descentralización si es que estas regiones tienen condición especial. ¿Cuáles fueron las principales razones que determinaron esta creación de territorios especiales en Isla de Pascua y en el archipiélago Juan Fernández? Además de su aislamiento geográfico, ubicación estratégica en el Océano Pacífico, la complejidad de la gestión administrativa del territorio de Isla de Pascua o Rapa Nui, dada su ubicación y aislamiento geográfico, su riqueza cultural y arqueológica y las reivindicaciones históricas de su etnia. Incluso más, en el caso del archipiélago Juan Fernández, se tuvo en consideración su distancia geográfica y el hecho de haber sido declarada como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. Caso de Arica y Parinacota,
Nosotros tenemos 2 parques nacionales reconocidos por la Reserva de la Biosfera, por la UNESCO, como es el Parque Nacional Lauca y la Reserva Las Vicuñas, lo que obviamente ha limitado el desarrollo de la minería como un eje estratégico para finalmente también tener una mejora en las condiciones económicas de nuestra región. ¿Cuáles son los antecedentes en el derecho comparado? España y Francia, quienes han hecho uso de este tipo de normas, obviamente con el objetivo de focalizar los procesos de descentralización y que exista toma de decisiones en las regiones. Y no solamente tengamos autoridades designadas que pasan a ser un buzón entre las decisiones que tiene que tomar una región y finalmente el Estado central, en que usted comprenderá como presidenta, como senadora de región, claramente las decisiones que tienen que esperarse cuando el centralismo va tomando decisiones por las regiones, claramente hoy día existen prioridades en las regiones mucho más pobladas. ¿Cuáles son fundamentalmente las razones para declarar a la región de Arica y Parinacota como territorio especial? Primero, la región de Arica y Parinacota, que fue incorporada a Chile a partir del Tratado de 1929, ha vivido a lo largo de estos más de 95 años permanentemente tensionada por demandas de reivindicación territorial y potenciales conflictos bélicos con Bolivia y Perú, algunos de los cuales se han dilucidado con distintos resultados ante tribunales internacionales de justicia, lo cual siempre ha generado un escenario geopolítico regional de especial relevancia para el Estado de Chile. Como producto de ello, hoy, después de 18 años, la región de Arica y Parinacota, porque debemos considerar que antes éramos parte de la región de Tarapacá, sufrió en el último tiempo los efectos económicos de las demandas resueltas por la Haya ante demandas planteadas por la República del Perú y por el Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales derivaron durante largo tiempo en una incertidumbre sobre su potencial desarrollo. Como consecuencia del fallo de la Haya ante la demanda planteada por el Estado del Perú, Arica y Parinacota se vio cercenada en su territorio marítimo y zona pesquera y se modificó el límite marítimo de 200 solo a partir de la milla 80. Asimismo, continúa una discusión por parte del Perú en relación al denominado triángulo territorial, por diversas interpretaciones en relación al tenor del mencionado fallo, no obstante la claridad de los argumentos y posición de Chile en la materia. Por otra parte, la ciudad de Arica mantiene dentro de sus límites jurisdiccionales bienes inmuebles que son de propiedad del Estado del Perú y del Estado Plurinacional de Bolivia, que en varios casos limitan su desarrollo urbano, plano regulador, y el territorio de la región de Arica y Parinacota se encuentra permanentemente afectado por estos tratados. En relación a Perú, Tratado de 1904, las principales dificultades, en relación a Bolivia, Tratado de 1904, sus principales dificultades se encuentran atravesadas por la línea férrea del ferrocarril Arica-La Paz, el cual no tiene ningún uso por decisión de las autoridades bolivianas y la presión ejercida sobre el gobierno boliviano por los sindicatos y propietarios de camioneros de carga. Ese trazado de la línea férrea constituye una limitación permanente para el desarrollo urbano de la ciudad de Arica. El Tratado de 1904 estableció el más amplio y libre derecho de tránsito comercial de carga boliviana por el territorio de Chile, desde y hacia los puertos del Pacífico. Esta obligación, asumida por el Estado de Chile, recae exclusivamente en la región de Arica y Parinacota, la que debe soportar los efectos colaterales negativos del compromiso asumido por Chile en materia ambiental y de planificación urbana, que conlleva el tránsito y permanencia en diversos espacios de la ciudad, aproximadamente 200.000 camiones por año. Los camioneros que circulan por la región de Arica y Parinacota ejerciendo el libre tránsito consagrado por el Tratado de 1904 son todos bolivianos porque no existe reciprocidad para camiones chilenos. El puerto de Arica se encuentra impedido de realizar cabotaje de carga y de pasajeros,
Un gran porcentaje del funcionamiento del puerto de Arica se encuentra al servicio de la carga boliviana, fundamentalmente afectado de ciertas condiciones especiales como es el almacenamiento gratuito de dicha carga por lapsos prolongados de tiempo. Finalmente, tenemos también que nosotros tenemos constantes problemas ambientales como producto de que un oleoducto que descarga combustible para Bolivia atraviesa fundamentalmente el centro de la ciudad. Y esto llega hacia los estanques Sica-Sica, generando falta de adecuada mantención de este servicio. En relación al Tratado de 1929, la región de Arica y Parinacota perdió una parte esencial de sus recursos hídricos naturales. Al estipularse en el Tratado de 1929 la facultad de la República del Perú de desviar los ríos Uchucuma y Maure, sin que la región de Arica y Parinacota reciba ninguna compensación al respecto. Además, tenemos un serio problema en los pozos de aguas compartidas, pozos de la Concordia, con pozos Los Palos y también La Yarada, que están en el límite territorial entre Chile y Perú, en el paso de la Concordia, en donde Chile tiene 10 pozos y Perú tiene 1.600 pozos, y hoy día existe la posibilidad de salinización de esos pozos. La libre circulación de productos peruanos por el puerto de Arica constituye también un tratamiento desigual respecto de los productos chilenos y las trabas legales que se deben enfrentar para su ingreso al territorio peruano. El establecimiento de un malecón de atraque en el puerto de Arica al servicio del Perú y la presencia y existencia también de un ferrocarril Arica-Tacna de propiedad de la República del Perú que no funciona. Además, tenemos que considerar el flujo migratorio principal de ingresos terrestres al territorio nacional, que está hoy día bajo estado de excepción y custodia de las Fuerzas Armadas, en donde no solo porque siempre hemos estado acostumbrados al flujo peruano-boliviano, pero hoy día nos enfrentamos con una migración venezolana, con una migración colombiana, en donde no tenemos ninguna relación, porque que yo sepa Chile no limita ni con Venezuela, no limita con Colombia, y las personas que llegan a través de pasos irregulares, tanto por la región de Arica y Parinacota como por la región de Tarapacá, circulan sin ningún problema, sin ningún requisito por Perú o por Bolivia. Incluso hay registro biométrico en Chile, pero desconocemos su identidad. Además tenemos una triple frontera e interacción permanente en la ciudad de Arica con Tacna, Perú y también con Bolivia, y la nueva ley de migraciones tiene la categoría de habitante de zona fronteriza, pero lamentablemente a la fecha no tiene ningún reglamento, ningún estatuto que permita hacer una vía que genere desarrollo. Para ir terminando, además tenemos serios problemas de conectividad, porque nuestra región de Arica y Parinacota no tiene conectividad aérea entre las regiones del norte. Somos una región que está a 300 kilómetros de la región más cercana de Chile, que es Tarapacá, Iquique, y a 700 kilómetros de la región de Antofagasta, que es donde están finalmente los principales centros médicos de salud. Tenemos problemas de conectividad terrestre con el desmoronamiento de la cuesta Chinchorro, que está en la comuna de Camarones, y nula conectividad aérea entre Arica y las regiones del norte, porque para viajar a Iquique o para viajar a Antofagasta vía aérea debemos llegar a Santiago y desde Santiago tomar un vuelo hacia las regiones del norte. Usted comprenderá que estamos mucho más cerca de Tacna, a 55 kilómetros, y de Bolivia, que solo está a 125 kilómetros. Estas son las razones, junto con el desarrollo económico de esta región, que aún teniendo incentivos tributarios, zona franca de extensión, dependemos exclusivamente de la zona centro del país, porque tenemos la ley, pero los reglamentos han impedido que esos incentivos tributarios sean el verdadero motor de desarrollo para la región. Tenemos Ley Arica 1, Ley Arica 2,
48 medidas. Tenemos la bonificación de la mano de obra, el crédito tributario de la inversión, la devolución de la mano de obra, pero todo está reglamentado desde la zona central, no teniendo ninguna posibilidad que desde la región de Arica y Parinacota, en donde vivimos, podamos finalmente generar las condiciones que nos permita ir evaluando nuestro desarrollo económico. Es por esa razón que nosotros, y especialmente este senador, solicita esta modificación del artículo 126 de la Constitución Política de Chile con el objetivo de incorporar a la región de Arica y Parinacota o a las regiones extremas, según sea obviamente la discusión que genere este proyecto, para poder generar una ley orgánica constitucional que regule las compensaciones que serán otorgadas a la región de Arica y Parinacota como producto de los efectos del cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre la República de Chile y de Bolivia, así como el Tratado de Lima de 1929, que asimismo regulará los aspectos derivados de la situación geográfica e interacción con el Estado plurinacional de Bolivia, República del Perú, y también para poder solucionar los efectos del centralismo que limitan el desarrollo de las propias leyes que se han creado para el desarrollo de la región de Arica y Parinacota, pero que lamentablemente los reglamentos mantienen una actitud absolutamente centralista con el beneficio y el desarrollo que debe tener una región extrema. Presidente, quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado para poder expresar en mi calidad de senador por la región de Arica y Parinacota, y no me cabe la menor duda que el inicio de este proyecto de ley, la posterior discusión, obviamente va a permitir poner en diálogo un aspecto tan importante como que al menos aquellas situaciones que son centrales para regiones que estamos tan alejadas del país, al menos podamos tener la posibilidad de tener ciertas facultades para que las autoridades electas democráticamente en cada región puedan ir decidiendo en conjunto con el Ejecutivo, pero no a 2.200 kilómetros del nivel central, sino que sea en la propia región de Arica o Parinacota o las regiones extremas que así sean consideradas. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Durana, por su exposición, por su explicación, por argumentar el porqué de esta reforma constitucional y evidentemente lo quiero decir que no es menor. Yo represento Antofagasta, también en el norte. Usted hace alusión a mi región a propósito de que allí están las mayores inversiones. A modo de ejemplo nombró el hospital, pero créame que también hay una sensación de abandono, de postergación o de que evidentemente se puede estar mejor. Por ejemplo, en el caso de ciudades como Calama o Tocopilla. Quise poner este proyecto en tabla, primero porque usted me lo había venido solicitando hace bastante tiempo, lo quiero decir y transparentar en esta comisión, que duda cabe que tenemos un sinfín de proyectos que hemos ido discutiendo, acordando además la agenda con el Ejecutivo, pero me hizo mucho sentido cuando me comentó que evidentemente estamos hablando no solamente de una reforma constitucional, sino que de una ley orgánica constitucional que se haga cargo de compensaciones. Nosotros, y quiero ser súper clara, incluyendo mi zona, no tendríamos por qué estar discutiendo estos proyectos si es que los gobiernos, cualquiera sea su color político, que han estado de turno, entendieran que en regiones como Arica se hace patria, que en regiones como Antofagasta se vive día a día dolores que son parte de titulares, pero los búnkers que se encontraron allá. Y qué duda cabe, y ahí no voy a entrar en más detalle porque me imagino que la senadora Ensberger va a hacer uso de la palabra, situación similar ocurre a propósito del norte en Tarapacá. Por eso quiero primero valorar que este proyecto esté siendo discutido, porque eso es lo que hoy día estamos haciendo, iniciando la discusión. Segundo, que en el fondo del asunto recoja un dolor o una preocupación que hay y nosotros somos los llamados a representar a nuestra zona. Y tercero, que el gobierno y quien hoy día esté aspirando a representar a nuestro país tome nota, porque estas cosas no son casualidad, no son cuestiones que surgen en una reunión entre nuestros asesores y bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué presentamos? No, son, como bien decía incluso el secretario de nuestra comisión, temas que vienen hace mucho tiempo arrastrándose desde los distintos presidentes hacia abajo para ver en definitiva cómo
llegamos, cómo protegemos, cómo hacemos patria, son cuestiones muchas veces hasta de defensa nacional y por lo tanto cómo nos hacemos cargo de nuestros compatriotas que viven en los extremos de nuestro país. Así que, senador, este proyecto comienza su discusión. Hoy día correspondía este paso que diéramos cuenta por parte de la Secretaría de la Relación, que usted como autor del proyecto lo pudiera presentar y luego, lógicamente, le vamos a pedir la palabra al Ejecutivo, que en esta oportunidad por agenda se excusó el ministro, pero no tengo ninguna duda que van a ser parte también entregando su parecer de esta discusión. Así que, dicho eso, doy la palabra y a continuación vamos a seguir con el segundo punto en tabla. Senadora Ensberger. Gracias, presidenta. Muy breve. Yo creo que el senador Durana lo ha explicado muy bien, ¿no es cierto? Y es un sentir generalizado en el norte. Uno de repente, claro, ya no queda más alternativa y se presentan proyectos como esto que probablemente no es el ideal. Históricamente los gobiernos tienen abandonado el norte, que es donde se hace soberanía, mucho más le diría yo que en el sur. Cómo se vive en Arica, cómo se vive en Tarapacá, cómo se vive en algunos pueblos también de la región que usted representa, presidenta, claramente no es la misma forma en que se vive en otros lugares del país. Cómo los distintos gobiernos abandonan el norte. Uno termina pensando que porque somos pocos en número de habitantes y finalmente somos irrelevantes a nivel nacional en las elecciones. Ojalá que yo esté equivocada en eso. Pero lo he dicho acá y lo he dicho muchas veces. A mí una de las cosas que más me duele, porque creo profundamente en nuestro país, soy chilena hasta los huesos, pero cuando uno llega a Colchane, que ha producido tantos problemas, ¿no es cierto?, y que ha estado abandonado, y tu celular dice, bienvenido a Bolivia, uno no puede sino que sentir impotencia y rabia. Que ni siquiera nuestra gente que hace frontera, o sea, que hace soberanía en las fronteras, en lugares alejados, con altura, con unos calores infernales en el día, con altas o muy bajas temperaturas en la noche, no tenga, ¿no es cierto?, lo mínimo para vivir dignamente y seguir haciendo soberanía, no tenga conectividad, no tenga conectividad tampoco de camino, que los caminos estén francamente muy mal estado, que no tengan una buena educación, que no tengan buena salud. Yo creo que todo país debiera preocuparse especialmente de sus zonas fronterizas y acá, al menos en las fronteras del norte, claramente están abandonadas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Quiero entonces transmitirle al senador Durana nuestra preocupación, nuestra decisión de partir la discusión de este proyecto. Como bien decía la senadora, a veces hay que llegar a medidas extremas, ¿cierto?, como reformar la Constitución para que al menos a lo mejor ser oído, si es que esta no es la vía, pero obviamente el contenido del proyecto, los argumentos del proyecto los compartimos y por eso me parece vital que al menos se discuta y le agradezco también no solamente la impronta, sino que la insistencia en que podamos iniciar esta discusión y como le dije, vamos a continuar como segunda, en una nueva sesión con la escucha del Gobierno. Así que muchas gracias, senador Durana, por exponer sobre este primer proyecto. Le voy a dar la palabra entonces al señor secretario para continuar con el segundo proyecto en tabla y le pido al ministro y al asesor legislativo que nos acompañen entonces en la mesa. Quiero contar, antes de dar la palabra al señor secretario, que en la última sesión, en temas que evidentemente son del núcleo de esta iniciativa, que buscan, lógicamente, corregir lo que ya se está produciendo y que, por supuesto, nos preocupa a modo de que lo que vayamos acordando no vulnere la Constitución, que sea un aporte en materia legislativa y produzca los efectos que estamos buscando, en esta frase tan conocida como el espíritu del legislador, se traduzca, insisto, en algo que aporte y no en algo que pueda quedar en el papel sin producir ningún efecto o en algo, insisto, que pueda ser perjudicial incluso a propósito del respeto a la Constitución. En esa línea, en la última sesión, acordamos nuevamente que nuestros asesores, y en esa reunión no solo participó el senador Matías Walker, que normalmente estaba participando en esas reuniones que hacemos, digamos, en paralelo a la comisión a efecto de poder llegar con
más acuerdo, participé yo también, y quiero decirles que los demás asesores participaron también con reuniones y acuerdos previos respecto de cada una de las opiniones de sus asesores, o sea, sus senadores o senadoras. Entonces, dicho eso, quiero contar que vamos a entregar propuestas que ya tenemos conversadas, acordadas, en fin. No sé si el señor secretario tiene borrador de aquello, vamos a ir en el orden, lógicamente, que... Perfecto, que detuvimos la discusión la semana pasada. Eso no quita que evidentemente podamos opinar, discutir o incluso eventualmente modificar algo, pero sí quiero adelantarles que nos reunimos para ver el tema de la multipropiedad, el tema de los beneficiarios finales y el tema también de los fondos de inversión. Entonces, esos serían los 3 puntos respecto a los cuales deberíamos avanzar ahora. Tengo información, pero no sé si el senador Araya o si el Ejecutivo habló con él, porque envió una propuesta, pero bueno, vamos viéndola cuando corresponde mejor en el artículo, porque se refirió solamente a uno, y avancemos en el orden de los acuerdos y en el orden, evidentemente, del articulado. Muchas gracias, señora presidenta. Sus señorías, señor ministro, recordarán ustedes que estamos todavía pendientes con las indicaciones 16, 17, 15, 16, 17, 18, la 19 no porque fue retirada, 21, 22 y la 20 que está en una situación especial, que es del Ejecutivo. Entonces, estas indicaciones se refieren a los artículos 21, 21 bis y un eventual artículo 21 ter. Todas estas normas quedaron pendientes respecto de una redacción que sus señorías iban a considerar en la sesión de hoy día, con la sola consideración de que la indicación número 20, que se refiere a un artículo 21 bis, fue aprobada 3-0 ad referéndum en nuestra sesión anterior. Faltaba solamente tener claridad respecto del texto que, en definitiva, sus señorías iban a acoger. El representante del Ejecutivo, señor ministro Hugo, me ha entregado, ya se los han repartido, una nueva propuesta, entonces, para artículo 21. Si señora presidenta está de acuerdo, puedo darle lectura. Demos lectura, efectivamente, gracias. La lectura es la siguiente. Este nuevo texto para el artículo 21 tiene el siguiente tenor. Artículo 21. Prohibición de integración en múltiples organizaciones deportivas profesionales de base. Los beneficiarios finales y personas relacionadas con estos, que posean un porcentaje igual o superior al 3% de las acciones con derecho a voto en una organización deportiva profesional de base, no podrán poseer acciones en otra organización deportiva profesional de base que integre una misma liga. La misma prohibición se aplicará a los socios de una corporación o fundación con fondo de deporte profesional respecto de las modalidades respectivas. Tratándose de la modalidad deportiva de fútbol, ninguna persona podrá ser accionista de más de una sociedad regulada por esta ley o socio de más de una corporación o fundación con fondo de deporte profesional que integre una misma liga. Quien incumpla la prohibición establecida en este artículo estará obligado a enajenar las acciones que posea en una segunda organización deportiva profesional de base regulada por esta ley, dentro del plazo de 3 meses desde que se hubiese cometido la infracción. Si así no lo hiciere, será sancionado con la prohibición por un plazo de 5 años de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima deportiva profesional y con la multa prevista en el número 2 del artículo 39 de la presente ley. Asimismo, una vez determinada esta infracción, se suspenderán los derechos políticos y económicos a que dan derecho a tales acciones. Toda organización deportiva profesional de base tiene la obligación de comunicar por escrito a la liga respectiva, al Instituto y a la Comisión para el Mercado Financiero, según corresponda, la información pertinente y necesaria para establecer el cumplimiento de lo señalado del inciso primero de este artículo. Del mismo modo, los agentes, mandatarios y socios de empresas dedicadas a la representación de jugadores de fútbol estarán impedidos de asumir, directa o indirectamente, la propiedad de acciones o derechos en ninguna sociedad regulada por esta ley o pertenecer a una corporación con fondos de deporte profesional regulados por esta ley. La contravención a lo dispuesto en este inciso será sancionada además con la inhabilitación inmediata para ejercer como agentes, mandatarios o socios de empresas de representación de jugadores de fútbol. La fiscalización del cumplimiento de la obligación establecida en los incisos precedentes corresponde a la liga respectiva en su calidad de entidad supervisora de la actividad deportiva profesional. B. El instituto, en el caso de las organizaciones deportivas profesionales de base sometidas a su fiscalización. C. A la Comisión para el Mercado Financiero, en el caso de las organizaciones deportivas profesionales de base sometidas a su fiscalización. Para efectos del control y fiscalización de la prohibición señalada, se entenderán personas relacionadas con el beneficiario final, aquellas establecidas en el artículo 100 de la Ley número 18.045 de Mercado de Valores,
Asimismo, para efectos de esta ley, se entenderán como beneficiarios finales a las personas naturales, chilenas o extranjeras, con o sin domicilio en Chile, que, ordinal 1, posean directa o indirectamente, a través de sociedades u otras entidades, con o sin personalidad jurídica, una participación igual o mayor al 5% del capital, aporte, derecho a utilidades, obtengan derecho a voto o veto respecto de una persona jurídica, un fondo de inversión u otra entidad sin personalidad jurídica constituida o domiciliada en Chile o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile o ordinal 2, puedan elegir o hacer elegir directa o indirectamente a la mayoría de los directores o administradores de dichas personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile, cambiarlos o removerlos independiente de su participación en el capital o aporte, el derecho a utilidades o el derecho a voto o veto en los términos del ordinal 1 de este inciso, o ordinal 3, ejerzan el control efectivo de las personas jurídicas, fondos de inversión o entidades constituidas o domiciliadas o con cualquier tipo de establecimiento permanente en Chile, entendiendo por ello cualquier atribución o facultad que les permita tomar o hacer que otros tomen decisiones sobre dichas entidades. El Servicio de Impuestos Internos podrá, mediante resolución, especificar casos especiales de control efectivo. Cuando no sea posible identificar a una persona beneficiaria final conforme a las reglas anteriores, deberá informarse la identidad de la persona natural que, directa o indirectamente, ejerza funciones de dirección o administración del obligado a reportar. Esta persona no será considerada como beneficiario final y el sujeto obligado a informar deberá arbitrar todos los mecanismos necesarios para identificar y declarar su persona beneficiaria final. Las entidades o figuras patrimoniales que no se encuentren sujetas a fiscalización por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, incluidos los fondos de inversión privados y cualquier otra organización que impida identificar a las personas naturales que sean sus propietarios, solo podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones de una organización deportiva profesional de base una vez que su representante legal haya remitido una declaración jurada que identifique a todas las personas naturales que sean titulares de cuotas en los respectivos fondos de inversión. Dicha declaración deberá ser comunicada a las instituciones señaladas en el inciso 5 de este artículo con anterioridad a la compra de las acciones. Quedarán exceptuados de las prohibiciones de este artículo quienes, por sucesión por causa de muerte, adquieran acciones hasta por un 3% de las acciones con derecho a voto en una organización deportiva profesional de base. En el exceso se estará lo dispuesto en el inciso 3. Hasta ahí llega, señora presidenta, porque después hay una recomendación de quienes han elaborado esta redacción, que yo prefiero dejársela a quienes corresponden. Muchas gracias, señor secretario. Quiero partir dándole la palabra al Ejecutivo para que vayamos explicando algunos de los temas acordados, como por ejemplo solamente haber disminuido el porcentaje no de lo eliminado, ¿cierto? ¿Por qué en la misma liga y qué efecto produce? En fin. ¿Ministro o Hugo? Sí. Hugo. Buenos días, por su intermedio, señora presidenta. Como señaló usted en la relación inicial, efectivamente, luego de revisar distintas alternativas, incluidas las que se presentaron en la comisión la sesión pasada, se acordó hacer una separación, como ya se ha hecho en otra parte del articulado ya aprobado en esta discusión, respecto del tratamiento legislativo que se le va a dar a la modalidad fútbol respecto de las otras modalidades que quieran o pudieran alcanzar el profesionalismo. Atendida a las complejidades que se han ido levantando, explicando, informando, no solo acá en la comisión, sino que también a través de los medios, que afecta la situación particular del deporte profesional, fútbol, se acordó hacer la separación y dejar en este caso, para todas las modalidades, en el encabezado del artículo, una limitación de propiedad hasta el 3% en un segundo club y dejar la prohibición absoluta respecto de la modalidad fútbol. Ese fue un primer acuerdo al que se llegó. Luego, en relación a beneficiarios finales, se estableció, teniendo presente que hay un proyecto de ley que se está tramitando en relación a la misma temática, se estableció que era pertinente agregar la frase "para efectos de esta ley" en el encabezado de la enumeración de los beneficiarios finales, de manera de no generar incoherencia o cuestiones que pudieran suscitar algún conflicto de interpretación respecto de la determinación de los beneficiarios finales. Luego, haciéndonos cargo de la discusión que se produjo respecto de los fondos de inversión privada y todos aquellos que estén regulados por la ley 20.712, frente a
la posibilidad de establecer también una prohibición absoluta o hacer una distinción o no establecer una prohibición absoluta y establecer requisitos para que estos sistemas o estos mecanismos de inversión pudieran entrar a la propiedad de las organizaciones deportivas profesionales de base. Se estableció que esto podrá suceder, pero siempre y cuando el representante legal de la respectiva entidad determine quiénes son las personas naturales beneficiarias finales de las cuotas en estos fondos de inversión, de manera tal de transparentar qué es lo que finalmente es el propósito que se busca en este proyecto de ley, sin prohibir el ingreso de estos mecanismos, ¿no es cierto?, a la propiedad de las organizaciones deportivas profesionales de base. De esta manera se incorporarían las ideas legislativas que estaban en las indicaciones 21 bis, tanto del senador Insulza como del senador Walker y creo que del senador Urresti, a efecto de dejarlo regulado en el mismo artículo. Se incorpora, que ya lo habíamos visto en las fórmulas anteriores, la posibilidad de que aquellas personas que hubiesen recibido por sucesión por causa de muerte en propiedad acciones, en esta idea como simbólica que pudiera suceder, se puso ejemplo de hecho, se mantiene también como una excepción dentro del mismo articulado. En función de eso, entendemos que se establece un acuerdo que puede ser sujeto de aprobación, digamos, por parte de los senadores de la comisión, manteniendo, ¿no es cierto?, las otras cuestiones que eran fundamentales en este artículo 21 de las indicaciones del Ejecutivo que se formularon inicialmente. Eso es lo que se habló respecto de este articulado en particular. Para ser transparente, digamos, con la conversación, que también lo planteó la señora presidenta al inicio, hacer la relación, efectivamente se comunicó conmigo durante la mañana el asesor legislativo del senador Araya, expresando su acuerdo, digamos, con la formulación, planteando, sin embargo, la idea de que se generara un registro de beneficiarios finales, cuestión que uno podría considerar como un aporte en la medida en que sea una obligación que se establezca para la Liga. Yo le comentaba, ¿no es cierto?, que hoy día, y es una cuestión que se hizo muy expresiva hace un par de años, cuando se instala este reconocimiento por parte de la asociación de que la multipropiedad sí existe, hoy día uno en la página de la asociación puede encontrar un enlace que dice propietarios y controladores. Efectivamente no es completo como el que uno quisiera y por lo tanto me parece a mí que en los términos de la nueva normativa sería dable atender que sea una obligación establecida para la Liga, como ya lo hicimos a propósito de una indicación que se aprobó, formulada por la senadora Bodanovich, respecto de que sea un registro que mantenga a disposición de las personas interesadas la Liga Deportiva Profesional. Eso para señalar el punto que efectivamente se propuso de parte del senador Araya. Eso, señora presidenta. Gracias, Hugo. Sí, estoy leyendo también, yo también conversé con ellos, de crear un registro único, estamos hablando de este artículo, por eso estoy leyéndolo ahora, crear un registro único donde se identifiquen a todas las personas naturales propietarias de acciones en una sociedad anónima deportiva profesional, independiente de la forma de la persona jurídica a través de la cual posea estos derechos. Este registro debería ser administrado por el Instituto sin perjuicio de lo que le corresponda a la CMF. Podría eventualmente, para ser bien clara, digamos, que no está el senador, pero lo hizo llegar tanto al Ejecutivo, ¿cierto?, como a mi persona, ser una indicación que podamos acordar y a lo mejor ingresarla ahora a propósito del acuerdo que tenemos. Pero bueno, le doy la palabra al senador Walker. Gracias, presidenta. Brevemente, porque lo explicó muy bien Hugo Gastelli, asesor legislativo del Ministerio del Deporte. Efectivamente, junto a usted tuvimos la ocasión de participar en una muy buena reunión de trabajo con los asesores de los senadores de esta comisión. Quiero agradecerle a todos por sus aportes, porque esta propuesta, artículo 21, recoge de alguna manera las propuestas de todos los senadores de la comisión, recoge inquietudes que son absolutamente válidas. Y lo que había sido el epicentro de la discusión, que es el fútbol profesional, se establece la prohibición absoluta de la multipropiedad. En el inciso segundo, tratándose de la modalidad deportiva de fútbol, ninguna persona podrá ser accionista de más de una sociedad regulada por esta ley o socio de más de una corporación o fundación con fondo de deporte profesional que integre una misma liga. Hay una excepción
respecto de las otras ligas profesionales, que es atendible, que no tienen la misma dimensión que tiene hoy día la industria del fútbol, donde se admite excepcionalmente una multipropiedad hasta el 3%. Nos referimos al básquetbol, al rugby, a otras ligas profesionales. Se mantienen inalterables las sanciones para quien incumpla esa obligación. Se ratifica que los agentes mandatarios o socios de empresas dedicadas a la representación de jugadores estarán impedidos de asumir directo o indirectamente la propiedad de acciones o derechos en ninguna sociedad regulada por esta ley. Eso es muy importante porque de la sola lectura del artículo 21, algún intérprete de la ley podría haber dicho, entonces puede un agente de jugadores, ¿no es cierto?, tener propiedad en una entidad. No, en ninguna. Y eso se establece también claramente, se ratifica un criterio que ya había adoptado la Comisión a estos efectos. Se define lo que se entiende como beneficiarios finales y al mismo tiempo se resuelve que en el caso de los fondos de inversión privados, lo relevante ahí es que si participan en una sociedad anónima deportiva profesional, tienen que transparentar quiénes son sus beneficiarios personales naturales, y en ese sentido la propuesta que hace el senador Pedro Araya con su asesor, don Roberto Godoy, con el que conversamos también, me parece que es un aporte. Y se establece la excepción, porque la excepción confirma la regla, como dice el aforismo que había mencionado el Ministerio del Deporte. ¿Qué pasa si a una persona natural le llega por sucesión por causa de muerte, heredad de su padre, ¿no es cierto?, acciones que pueden ser incluso simbólicas de otro club? Bueno, se establece que en el caso de la sucesión por causa de muerte se admite hasta un 3% de acciones en un segundo club. Y queda absolutamente prohibido en el caso del fútbol que se haga por medio de actos entrevidos. Y finalmente, como está establecido en la minuta, se sugiere en términos formales que la Comisión tenga por subsumidas en esta indicación las indicaciones que ha presentado el senador Insulza, quien hizo un gran aporte en lo que dice relación con los beneficiarios finales, también la del senador que habla y también del senador Alfonso Durresti, y obviamente se sugiere discutir la indicación 20 del Ejecutivo, respecto de la cual la mesa de asesores recomienda aprobar. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Matías Walker. Senador de Rementería, me pidió la palabra. Sí. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Yo creo que esto es lo que se busca cuando estamos en un lugar así, en una comisión, pues llegar a acuerdos, buscar una normativa que sea que avance en una materia que la hemos venido discutiendo. Acá el corazón de esta reforma a las sociedades anónimas deportivas es combatir la multipropiedad. La multipropiedad ha generado, y una entrevista en la radio me escribió un periodista de México, diciéndome que ellos tienen certeza de que hay personas involucradas en el cartel de Sinaloa en la multipropiedad de los clubes, es una cuestión gravísima. Entonces, cuando vemos que esa es la situación, que la multipropiedad facilita el blanqueo de dineros, porque se puede vender un jugador de un club a otro, y no hay un precio, no hay como un precio de mercado. Esto no es vender una propiedad que tiene un avalúo fiscal, es totalmente subjetivo, pero realmente hay uno cuando sabe de fútbol de que se están haciendo transacciones que tienen que ver con temas financieros que con temas reales del precio. Entonces, realmente yo creo que esta norma avanza en entender la realidad. O sea, esa es una realidad del fútbol, no es una realidad ni del rugby, ni del voleibol, ni del básquetbol, que son los otros deportes que tienen ligas más o menos profesionales. Y la verdad es que creo que fijar ahí una multipropiedad limitada en los demás deportes y prohibirla totalmente en el fútbol, donde es donde está el problema, me parece de todo sentido. Y en relación a los fondos de inversión, no quiero extenderme para que tratemos de votar esto rápido, porque la verdad es que creo que esto va a ser es como una gran victoria, creo, para esta comisión, para lograr un acuerdo significativo en algo que va a cambiar realmente el curso del deporte nacional. Es el tema de los fondos de inversión, que era una indicación del senador Insulza. Bueno, el senador Insulza haber estado triste ayer deportivamente, porque esa indicación tiene que ver mucho con su fanatismo con la Universidad de Chile. Pero hoy día probablemente va a estar feliz porque hemos visto lo que ha pasado con la Universidad de Chile en relación a Huachipato, con el tema de los fondos de inversión, que no sabemos bien quién está detrás, y acá se avanza en transparencia.
No se prohíbe la presencia de un fondo de inversión que obviamente puede querer invertir, pero se dice va a invertir en un equipo y vamos a ver precisamente quién está detrás de ese fondo de inversión. Hoy día en la Universidad de Chile nadie sabe muy bien quién es su dueño, la persona que es dueña del fondo de inversión. Entonces, esto es un avance significativo y creo que enaltece el trabajo de este Parlamento que podamos llegar a acuerdos significativos en temas importantes como este. Así que muchas gracias, Presidenta, y mi voto va a ser a favor a la indicación del Ejecutivo. Gracias, senador. Senadora Ensberger. Gracias, Presidenta. En términos generales, estamos de acuerdo con la indicación. Tengo, sin embargo, dos dudas. En el inciso tercero, ¿no es cierto? A ver, el inciso primero establece que todo aquello que no sea fútbol va a poder tener una multipropiedad en una o más instituciones, mientras esto no sea igual o superior a 3%, es decir, inferior a eso. Luego establece la prohibición de la multipropiedad en el fútbol. A mí eso me parece correcto porque los problemas, como acá decía el senador de Rementería, han sido en el fútbol, y prohibirlo en el resto de los deportes me parece que uno no puede querer salvar lo que pasa en el fútbol perjudicando a los otros deportes en que no tienen la misma realidad, y aunque todos debiéramos incentivar a que se invierta más, que tengan más recursos para que se puedan desarrollar. Mi consulta viene en el inciso tercero, porque cuando dice quien incumpla la prohibición establecida en este artículo, estará obligado a enajenar las acciones que posea en una segunda organización deportiva. Pero una persona, si yo lo interpreto, los dos primeros incisos, una persona podría tener el 2,5% de acciones en una sociedad que se dedica al básquetbol, y podría tener propiedad en el fútbol. Y eso no estaría prohibido, porque lo que yo entiendo del inciso segundo es que se prohíbe la multipropiedad en el fútbol. Entonces, a mí me gustaría, pero eso no aparece aquí, po. El último inciso, que integra una misma liga. O sea, Pero el inciso, es que eso es fútbol. Los demás, ese es fútbol. Y el castigo está en el inciso tercero, que dice: quien incumple la prohibición establecida en este artículo, por lo tanto se refiere a las dos incisos anteriores, estará obligado a enajenar las acciones que posean una segunda organización deportiva profesional de base regulada por esta ley. Eso, si lo dejamos ahí y no ponemos en algún lado que es la misma liga, significa que si yo poseo básquetbol y fútbol, estoy obligado a vender una de ellas. Entonces, no sé, estoy media enredada. Pero Como que entendemos, lo que solamente yo a complementar, digo es entre que una fútbol y persona básquet. podría tener fútbol y menos del 3% o todo lo que quiera en el básquetbol. Y no lo puede, ahí no estaría incumpliendo la ley. Eso. Sí, detengámonos, porque yo la verdad es que tenía la misma, pero por el segundo inciso. Pero detengámonos en eso, en poner ejemplos, porque le voy a dar la palabra al senador de Rementería, pero cuando estamos hablando de una misma liga, yo entiendo que se solucione, obviamente habiendo mantenido un porcentaje para que no sea cierto una prohibición total de la propiedad, etcétera, etcétera. Ya, pero cuando hablamos de una misma liga, ahí es donde uno podría decir, permítanme los ejemplos, es dueño del Colo y la U, ¿no? O es dueño de, en definitiva, a propósito del principio de justicia, que un dueño podría interferir en el resultado de un campeonato si es que tiene más o mejores acciones, mejor valorada, no tengo idea, en el otro club. Entonces, creo que el entender que no podrá poseer, ¿cierto?, acciones en otra organización deportiva de la misma liga permite, insisto, salvar aquello. Por eso en el primero estamos ok y entendemos que la misma liga cumple obviamente con ese objetivo. En el segundo párrafo, ahí estamos entrando derechamente en el fútbol, solo en el fútbol, exclusivamente en el fútbol. Pero con la misma regla de arriba, ¿no? Me refiero a que, tratándose del fútbol, ninguna persona podrá ser accionista de más de una sociedad regulada por esta ley o socio de más de una corporación o fundación con fondo de deporte profesional que integre una misma liga. Ahora estamos yendo exclusivamente al fútbol y ahí vale mi ejemplo que acabo de poner. Vale. Y en el tercero, ahí ya requerimos de mayor ejemplo, porque ahí en ese punto le voy a dar la palabra al senador de Rementería. Que más bien, Presidenta, un tema como de, porque dice, quien incumple la prohibición establecida en el artículo, que son los dos primeros anteriores, y los dos se refieren a la misma liga. Sí.
pero tal vez para generar un mayor abundamiento, digamos, para no estar obligado a enajenar las acciones que poseen una segunda organización profesional de base regulada por esta ley y ahí ponerles de la misma liga. Profesional de base regular, ahí es Porque la, organización deportiva profesional de porque la base, perteneciente a la misma liga, regulada por porque si bien la prohibición es clara que es de la misma liga, porque son las dos primeras partes de los dos primeros párrafos del artículo, tal vez ponerle Sí. mayor abundamiento y que no se genere que Una si interpretación. incumple tal vez la prohibición de una liga le dicen no, va a tener que vender además su equipo de básquetbol que tiene o su equipo de béisbol, no sé, o de lo que sea. Y por supuesto. Ahora, solamente para complementar lo del senador de Rementería, nosotros estamos de acuerdo con la senadora en el fondo, ¿no? Y entendemos que lo cumple, pero efectivamente, como dice el senador, a mayor abundamiento para que no venga ningún ocurrente o estudio jurídico, lo que sea, mejor que quede expresamente señalado el espíritu del legislador. Senador Walker. Sí, quedaría así, porque efectivamente tanto el inciso primero como el inciso segundo precisa que se trata de una misma liga y acá deberá quedar la redacción recogiendo la observación de la senadora Ebensberger de la siguiente manera. Me refiero al inciso tercero. Quien incumpla la prohibición establecida en este artículo estará obligado a enajenar las acciones que posea en una segunda organización deportiva profesional de base. Ahí le agregaríamos perteneciente a la misma liga. Yo creo que basta con decir liga para no repetir la palabra profesional, deportiva profesional de base, perteneciente a la misma liga regulada por esta ley. Podría quedar entre comas. Además, está quedando toda esta discusión si es que el día de mañana alguien quiere ver realmente cuál era nuestro interés, pero sí. Sí. No sé si lo tiene. Pero, Presidenta, o sea, Sí. para ser claro, o sea, si el día de mañana, por ejemplo, la Universidad de Concepción, que tiene un club profesional, que además tiene una particularidad, porque entiendo que es una corporación con fondo de deporte profesional, no sé. Además, hay alguien que pertenece al fondo de deporte profesional y quiere invertir hasta un 3% en el equipo de básquetbol de la Universidad de Concepción, yo no veo impedimento que pueda hacerlo. Y creo que esta redacción lo deja a salvo. Entendemos. ¿Senadora? Segunda Sí. observación. Que eso es más para que quede en la historia de la ley, pero porque después dice, asimismo, una vez determinada esta infracción, se suspenden los derechos políticos y económicos que dan derecho a tales acciones. Se suspenden, no se pierden. Porque, y por eso lo digo para que quede en la historia de la ley, ¿no es cierto?, se van a suspender mientras no enajene el porcentaje de acciones que tiene con lo que incumple. Y una vez que lo enajena, vuelve a recuperar sus derechos políticos y económicos que le dan las acciones de la sociedad con la que mantuvo. Eso es. Gracias, senadora. Señor secretario. Justamente, señora Luz, recogiendo esa misma observación, yo estaba en eso mismo. Y dado que estamos en el ámbito del derecho público, porque esto es una norma de interés público, exactamente, aquí debería decir, una vez determinada esta infracción, y mientras esta dure, o sea, es decir, y mientras sus efectos duren, o algo por el estilo, se suspenderán los derechos políticos para que quede claro que una vez que termina. Se retoma. ¿Tiene la propuesta? Perfecto. No, sí, estábamos hablando, porque sería una, no sé si te doy la palabra también, Ignacio, una nueva forma de reacción. Por mientras, tenemos lo del registro. No sé si el Ejecutivo estaba redactando, porque obviamente tendría que ser una indicación, ¿cierto?, del Ejecutivo, lo que había recogido el senador Araya. Lo del registro me refiero, ¿cierto? Porque tendría que ser incorporada en este acuerdo y votamos todo de una. Sí, en particular yo quisiera insistir en la idea de imponerlo como una obligación de la Liga.
No que ¿El quede, registro? claro, no Sí. que quede como un registro que deba crear y El- administrar, porque ya creamos el registro público de organizaciones deportivas profesionales, Sí. que ya está aprobado, digamos, en los Sí. artículos anteriores, que administra el Instituto Nacional del Deporte, Sí. dentro de las cuales hay una información de proveer tanto a la Liga como al Instituto los beneficiarios finales. Me parece a mí que para objeto de fiscalización y el mismo espíritu Y de transparencia. de transparencia, en el mismo espíritu de lo que se aprobó para agentes, como una obligación de la Liga de publicar la nómina de gente 2 veces al año, me parece que es más coherente para términos de transparencia, Sí. que quede la misma Un deber de redacción ellos. propuesta, pero que quede como una obligación de la Liga Deportiva Profesional. Sí, eso no quita que obviamente quien esté fiscalizando, incluso el senador lo dice, ¿cierto? Por Pueda supuesto. ser incluso la CMF al final, digamos, como a modo de reglas generales. Pero a mí también me parece más coherente que sea un deber de o se hagan cargo, ¿cierto?, las propias ligas, porque además van a tener el ánimo de que si van a ser fiscalizados, lo hagan. Ahora, como toda fiscalización, si no hay una sanción aparejada a aquello, no va a haber ningún ánimo de, más allá del principio de transparencia o del correcto actuar, ¿verdad?, de hacerlo. Entonces, si lo hacen ellos, deberían estar sujetos también no sé si a esas mismas, a propósito del registro público, sanciones. Senador. Presidenta, no, una pregunta al Ejecutivo. ¿En qué inciso quedaría la propuesta del registro del senador Araya con esa redacción y con ese cambio? Porque nosotros establecemos en el inciso cuarto, si no me equivoco, sí, en el inciso cuarto, que la fiscalización del cumplimiento de la obligación establecida en los incisos precedentes corresponde, y ahí se menciona a la Liga, al IND y en tercer lugar a la Comisión de Mercado Financiero. Entonces a lo mejor eso podría ir al final y que se entienda, para no ser reiterativo, que respecto a todas las obligaciones contenidas en este artículo. Claro, para no tener que repetir respecto a los beneficiarios finales, que es la Liga, que es el IND, que es la Comisión de Mercado Financiero, y que eso sea como una norma de fiscalización que cierre todo el artículo. No sé si me voy a entender. Le doy la palabra a la senadora y después ya tenemos, bueno, es una pequeña corrección, pero para que quede claro que después retoma su derecho político, etcétera, después de esos 5 años, pero senadora. Sí, está como enredado el inciso tercero. Porque primero dice que quien incumpla la prohibición de vender en los 3 meses será sancionado con la prohibición por un plazo de 5 años de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima profesional, deportiva profesional, y una multa prevista en el artículo tanto. Asimismo, una vez determinada esta infracción, se suspenderán los derechos políticos y económicos a que den derecho a tales acciones. Arriba prohibimos participar en la propiedad. Entonces, si tú prohíbes participar en la propiedad, no vas a tener derechos económicos ni políticos que ejercer, pues si ya no vas a estar en la propiedad de algo. Entonces, me confunde, me gustaría que me aclararan qué sanción es para cada caso y cuándo se aplican. Gracias, senadora. Le doy la palabra al señor secretario con ese ánimo de corregir eso, pero dejar claro, digamos, para poder votar, ¿verdad?, cuál se aplica en cada caso. Señora Presidenta, efectivamente, esta Secretaría coincide totalmente con lo que ha señalado la senadora Sora Luz. De todas maneras, como intentando concordar los términos de esta hipótesis normativa, quizás allí donde dice, asimismo, una determinada esta infracción, agregar entre comas, y por el plazo antedicho. ¿Por qué plazo? El plazo de 5 años. Porque es al momento a partir del cual se le ha sancionado, porque se identificó la infracción y suponemos que se sancionó. Entonces quedaría, quien incumpla la prohibición establecida en este artículo estará obligado a enajenar las acciones que posea en una segunda organización deportiva profesional de base, perteneciente a la misma liga, regulada por esta ley, dentro del plazo de 3 meses de que se hubiese cometido la infracción. Dicho sea de paso, es hubiere, no es hubiese, porque es futuro, es un potencial futuro. Hubiese es pasado.
el subjuntivo del pasado, digamos. Si así no lo hiciere, será sancionado con la prohibición por un plazo de 5 años de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima deportiva profesional y con la multa prevista en el número 2 del artículo 39 de la presente ley. Asimismo, una vez determinada esta infracción y por el plazo antedicho, es decir, el de 5 años, se suspenderán los derechos políticos y económicos a que dan derecho a tales acciones. Y ahí sigue la norma. Sí, quiero terminar de leerla solo para ver si continuamos en este mismo párrafo o aparte, porque dice, toda organización deportiva profesional de base tiene la obligación de comunicar por escrito a la liga respectiva, al instituto y a la Comisión para el Mercado Financiero según corresponda a la información pertinente y necesaria para establecer el cumplimiento del señalado. De repente eso podría, hacia esta altura, que ser un punto aparte si queremos esclarecer un poco más lo demás. Senadora. Pero ya, mire, yo soy dueña o tengo acciones en 2 cosas que está prohibida. Se aprueba esta ley, pasan los 3 meses y no las vendo. Me sancionan con prohibición de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima deportiva y una multa. Ya. Al mes cuarto, yo vendí una de mis acciones. Voy a seguir suspendida por 5 años por todo respecto de las otras acciones del otro club que tengo. Eso a mí no me parece consecuente. Porque está bien, la multa a todo evento, eso estoy clara. Pero si yo en vez de al mes 4 la vendo al mes 5, hasta que yo no la venda tengo que estar suspendido y yo estoy de acuerdo. Pero si ya la vendí al mes 5 y solo me quedo con acciones de una sociedad, ¿por qué voy a seguir suspendido por 5 años? Eso es mi consulta. Eso es un límite exagerado al derecho a propiedad. Pero eso es más simple, entre comillas, resolver dejándolo claro, porque yo al menos comparto lo que dice la senadora. O sea, una vez vendido, subsanado, a propósito de la nueva ley, obviamente que no va a tener esa sanción, ¿no, senador? Sí, lo que pasa es que la inquietud de la senadora Ebensperger, que es absolutamente válida para efectos de la historia de la ley y que yo la comparto, está resuelta, a mi juicio, con la redacción que está en la segunda línea de este inciso, porque alude a la segunda organización deportiva. Dice, quien incumpla la prohibición establecida en este artículo estará obligado a enajenar las acciones que posea en una segunda organización deportiva profesional. Entonces, se refiere a esa hipótesis normativa, como bien dice don Ignacio Vázquez, secretario de esta comisión, gran literato, además, como ha quedado ratificado en esta sesión. Entonces, es siempre respecto a la segunda organización, no respecto a la primera, porque lo que sanciona es la multipropiedad. Entonces, a mi juicio, queda bien resuelto. ¿Cuál es el problema? El problema, Presidenta, que tenemos hoy es que la NFP se supone prohíbe la multipropiedad. La FIFA se supone, ministro, prohíbe la multipropiedad. Pero eso, don Marcelo, usted sabe, no tiene sanción, ¿no? Entonces, por eso la doble sanción contenida en este artículo. Perdón, senador, ahí lo detengo porque ahí está el punto. O sea, despejemos, hay una doble sanción. Sí. A eso voy, ya. Y en esa doble sanción, lo que la senadora, donde marca el punto es que los derechos, al menos, ¿cierto?, políticos, Se suspende. se suspenden, efectivamente. Mientras se enajena. Exactamente. Entonces, ¿por qué lo estamos Se sujetando ahora enajenan a la las segunda? acciones del segundo club. Por eso, el encabezado normativo habla de la segunda organización deportiva profesional. Pero dice de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima, no dice de esta segunda sociedad anónima. Eso La puedo- prohibición es total. Eso podemos precisar. Entonces, Es que ese es el punto. No, ¿Lo acaba sí. de ver? Sí. Lo que pasa es que la hipótesis normativa es la siguiente. O sea, ¿qué pasa si hoy día el dueño de un club A invierte directa o indirectamente en el club B? Nosotros estamos estableciendo 2 sanciones. Primero, por la buena y por la mala. Ya. Tiene que enajenar las acciones Exacto. en el Y hasta ahí exceso estamos todos de acuerdo. en la segunda organización deportiva. Pero si no lo hace, estamos estableciendo una sanción, ¿no es cierto?, que no puede, se le va a sancionar para que sea efectiva la sanción con ser dirigente. A eso se refiere.
este señor la vamos a sancionar y no va a poder ser dirigente, mientras no solucione este tema. Pero siempre respecto a la segunda organización. O sea, ese es el espíritu de la norma. Si hay que precisar la redacción, no hay ningún Porque eso se problema. supone tiene más interés, ese derecho político, económico, a propósito de ese cargo, ¿cierto?, que eventualmente vender y deshacerse de las acciones de la segunda, obvio. Por eso es una Porque sanción que en obligación definitiva sin duele sanción también o no- podría no- motivar que... No obligación. No puede seguir siendo Lógico. dirigente. Esa es la sanción. Bueno, la única exactamente. sanción Al final del día, efectiva, que ahí hoy lo día estamos no se traduciendo. aplica. Senadora, sí. Eso habría que aclararlo bien, porque como está, es de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima. Eso dice acá, por un plazo de 5 años. El ser dirigente, yo puedo ser dirigente, entiendo, sin ser propietario. Entonces, no es lo mismo que se quiera sancionar con ser dirigente. Claro, pero por si es 5 años. multipropietario, no puede ser dirigente. ¿Me explico? Como que si no renuncia a su... No, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, la sanción tiene que ser y tiene que ser fuerte. Pero mi duda es, ¿cuál es la sanción? Aquí tiene que haber una sanción genérica, el que no cumplió a los 3 meses, ¿no es cierto? Y otra, ¿y qué pasa a contar de una vez que la cumple, pasados los 3 meses? Porque evidentemente tienen que ser sanciones distintas, porque si yo pongo un plazo para enajenar de 3 meses, pero que veo que la sanción es ahí nomás y no sé, puede estar terminando el campeonato y dijo, ya, no, voy a terminar el año, me gano los premios y a fin de año, son 6 meses, ya, ahí vendo. Entonces, sí, tiene que haber una sanción al que no enajena al mes 3. Y ahí la sanción es que queda suspendido por 5 años. Pero de participar Y una en la multa. propiedad, porque si vende al mes quinto, le estás prohibiendo participar, o sea, participar de la propiedad de la otra, de la que no tuvo que vender. Eso es lo que es raro. No, pues la primera ya la vendiste. Vendiste la primera, te quedas con la segunda. Pero de acuerdo a esta norma, tampoco podrías tener la segunda porque tiene una prohibición de 5 años de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima Claro, lo que deportiva pasa provisional. Claro, lo que pasa es que si nosotros lo limitamos, ¿lo vieron? Si nosotros lo limitamos solo a la segunda, hábilmente pues, podría vender la primera y entonces yo no haría un distingo, simplemente diría... Presidenta, disculpe, entonces está bien la redacción. Porque A ver, escuchemos, el ministro también pidió la palabra. Senador Walker y después el ministro. hipótesis principal, ¿no es cierto? Porque además puede ocurrir, y de hecho ocurre, y hay que hacerse cargo, y hay que regular, después lo vamos a hacer en un transitorio también, ya. ¿Qué pasa si una persona es accionista de 2 sociedades, directa o indirectamente? Lo primero es que la ley le dice, señor, usted va a tener que enajenar las acciones en esta segunda organización deportiva, porque solo puede ser propietario de acciones en un club, ¿no es cierto?, dentro del plazo de 3 meses desde que se hubiera cometido la infracción. ¿No? Exacto. Si así no lo hiciere, o sea, por eso digo, esto es por la buena o por la mala, tiene que haber una sanción. Y esa provisión es que durante 5 años, por decirlo en buen chileno, no va a poder ser dirigente, ni de una ni de la otra, porque vamos a sancionar la multipropiedad con esta provisión de participar en un plazo de 5 años y con una multa. Y además, claro, se va a suspender de los derechos políticos y económicos porque los directores representan a la Junta de Accionistas. A mí me parece bien, fíjese, Presidenta, cómo está... Sí, el único, como le dimos la palabra al ministro, el único punto es que, como dice la segunda, ¿cierto? ¿Qué pasa si, insisto, se desprende de la primera? Que se entienda que ahí ya no tiene multipropiedad, evidentemente, y eventualmente no tiene la sanción, porque se está quedando con una nomás, solamente que optó por la segunda, ministro. Sí, es que yo creo que efectivamente aquí hay varias reflexiones, yo escuchando un poco Lo primero que en el encabezado dice integración de múltiples. Lo que hay que evitar es lo múltiple, ¿no? Va a haber un momento en que la ley va a comenzar y si yo tengo participación en 2 organizaciones, yo determinaré cuál
es la que debo traspasar, porque no puedo cumplir. Si ese periodo yo no lo logré, no lo hice o lo omití, pongamos cualquiera de las condiciones, voy a llegar a ese periodo donde voy a cometer una infracción. Y obviamente tengo que pagar por esa infracción. En esas situaciones donde aplica este periodo. Pero claramente tengo todo un tiempo para elegir si quiero enajenar la organización 1 o 2 o donde esté, digamos. Por ejemplo, elegiré una de esas instituciones para continuar desplegando o no la labor directiva que ese porcentaje le permita. No necesariamente debe ser con una cuota para ser directivo, pero efectivamente tendrá que resolver esa situación. Ok. Senadora. Gracias, ministro. Yo entiendo todo eso, pero eso no es lo que dice acá. Yo entiendo que si yo tengo multipropiedad, entra en vigencia la ley, pasan los 3 meses y yo no me deshice de una de ellas, tengo que tener una sanción. Pero, ya, si al 4.º mes yo vendo una, no puede la ley castigarme por 5 años con participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima deportiva profesional, porque eso es una expropiación. O sea, me están quitando mis segundas acciones sin pagarme nada. Yo no puedo participar de cualquier forma en la propiedad de la sociedad anónima. Me están obligando a vender eso también. Eso es lo que dice aquí jurídicamente. Distinto es aquí si por 5 años en esta segunda sociedad anónima no pueda ser dirigente, tenga suspendidos sus derechos políticos y económicos, pero la propiedad no se las puedes quitar por ley. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Y la redacción aquí de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima deportiva profesional, eso es atentatorio, es inconstitucional, porque quita una propiedad, te están expropiando sin pagarte. O sea, suspéndeme los derechos políticos y económicos, suspéndeme el ser dirigente. Exacto. Pero no me puedes obligar a vender también la segunda propiedad. Porque aquí dice, si así no lo hicieres, será sancionado con la prohibición Pero de estamos hablando como si fuera participar con en efecto cualquier retroactivo, forma. porque... Porque, o sea, primero no nos olvidemos de algo y quiero llevar la discusión al inicio. Nosotros estamos evitando que haya multipropiedad. Para evitar que haya multipropiedad, se zanjó, ¿cierto?, con el tema del porcentaje y obviamente con que esto no se pueda poseer dentro de la misma liga. Estoy resumiendo de esa manera. Y en el fútbol incluso dejamos una norma especial, por decirlo de alguna manera. Luego, para que todo esto ocurra, tienen que haber prohibiciones y tienen que haber sanciones, porque si no, vamos a seguir teniendo multipropiedad. Y una de las obligaciones, digamos, que estamos estableciendo en la ley es que se desprenda, ¿cierto?, en un plazo de 3 meses, y así lo estoy entendiendo, de la segunda. Pero a propósito de lo que dice el ministro, mismo efecto si es de la primera, el tema es que se tiene que quedar con una, y eso tiene que quedar súper claro. Exacto. Si no lo hace, claro, ahí hay un plazo de 5 años con la prohibición y la multa, efectivamente, de participar de cualquier forma de otra propiedad. Ya, ahí hay un punto que dice la senadora, pero de lo contrario, si no establecemos una sanción de esa envergadura, va a seguir existiendo multipropiedad, aunque tengamos un porcentaje del 3%, por ejemplo, de límite, ¿cierto? Y ya creo que estamos claros en que la suspensión de los derechos políticos y económicos, en definitiva, del poder ser dirigente, eso estamos todos de acuerdo, y es solamente por el plazo de los 5 años que dura la sanción. Senador. Gracias, presidenta. A ver, toda esta discusión de la prohibición de la multipropiedad ha operado sobre la base del principio establecido en el artículo 19, número 23 de la Constitución, y lo hemos argumentado, y por eso entregamos una fundamentación la semana pasada, de que hay un interés público, un interés nacional, parafraseando a la Constitución, en limitar la propiedad. Acá hay una limitación de la propiedad, ¿no? Partimos y hemos acordado limitar la multipropiedad. Ahora lo que estamos discutiendo es cuál es la sanción
a esa multipropiedad que todos compartimos. Y, como dice el aforismo jurídico, obligación sin sanción no es obligación. Lo que establece la propuesta que acordamos con la mesa de asesores es que haya una doble sanción, ¿no? Uno al multipropietario como accionista y otra como dirigente, ¿no? Nosotros decimos, porque si no, no enajenar las acciones de esta segunda club, ¿no es cierto?, en el plazo de 3 meses. Y si no lo hace, dentro de 3 meses, nosotros le estamos diciendo, ¿sabe, señor? Mire, usted tiene 2 clubes. Le dimos la oportunidad de enajenar la acción en un segundo club. No lo hizo. ¿Sabe qué? Usted, señor, va a tener una sanción. Y esa sanción es que durante 5 años no va a poder participar de ninguna forma en una sociedad anónima deportiva profesional, porque si no, ¿cómo garantizamos que se va a cumplir la obligación que está establecido en el inciso primero? Ni siquiera le estamos quitando, voy a decirlo Exacto. así, la que ya tiene a la que no renunció. Exactamente. Convengamos en eso, le estamos prohibiendo que siga siendo multipropietario. Exactamente. Porque por eso yo recién hablaba de la retroactividad. O sea, la que ya tiene, le estamos diciendo renuncie, tiene 3 meses. Exacto. Si no lo hace, usted no puede seguir comprando, por decirlo de alguna manera. Exacto, porque- y evidentemente no puede ser dirigente. porque Pero pre- no se le está quitando porque no tenemos cómo, ¿me explico? Porque, Presidenta, y esta Después el senador de Rementería. la pregunta a la senadora Ludensberger de cómo ella propone sancionar la multipropiedad en sí misma. Porque si solo sancionamos a ese multipropietario con ser dirigente, él va a decir, perfecto, no voy a ser dirigente, pero voy a ser multipropietario y voy a seguir siendo dueño de 2 clubes. O sea, tiene que haber una sanción por la contravención de la Voy a multipropiedad darle la- y además tiene que haber una sanción adicional que esa persona no va a poder seguir siendo dirigente. Yo no tengo ningún problema en precisar que se refiere a el segundo club, ¿no es cierto? Y eso, a mi juicio, está muy claro en el encabezado cuando se habla de una segunda organización deportiva. Pero tiene que haber una sanción también al accionista. Sí, le doy la palabra al senador de Rementería, pero quiero recordar que el punto que levanta la senadora Sberger es respecto de que se prohíba la propiedad, por decirlo de alguna manera, de la que ya tiene. Claro, pero es que eso no es así al final. Yo incluso casi que estoy disponible a aquello, pero no dice eso el texto porque como no opera con efecto retroactivo, lo que le están prohibiendo es de aquí en adelante seguir comprando, ¿me explico? Bueno, por eso ahí concentrémonos en ese punto, porque yo entiendo que ese es el punto de la senadora, senador de Rementería, y son las 12, le quiero pedir prorrogar 10 minutos para terminar esta discusión al menos y terminamos. Senador. Sí, Presidenta, por su intermedio, yo creo que el senador Walker da en el punto. Esto tiene que tener una sanción porque se podría dar la situación paradójica de que una persona tenga multipropiedad, decida no ser dirigente y pagar la multa constantemente y quedarse, porque acá se manejan muchos fondos y probablemente alguno puede decir, ¿sabe qué? Yo quiero tener mis 2 clubes y voy a pagar la multa de eternum, digamos. Y no se genera, tiene que haber una sanción de que le digan. Y yo creo que la sanción tiene que ser gravosa y tiene que ser, si usted no cumple lo que dice la norma. Si quieren, se podría discutir el plazo, si 3, 4 meses, pero que una persona tenga un tiempo o que tenga que probar, digamos, que no pudo venderla porque se puede dar esa situación, pero que una persona que tenga una situación donde incumple, y incumple, digamos, alevosamente, decide ex profeso no vender su segunda, debería estar sancionado a la administración de ambas. Y tener una sanción real porque es una persona que está, digamos, dolosamente diciendo voy a incumplir la ley y no quiero cumplir lo que me dice. Entonces, obviamente yo entiendo que el contexto de esto es una norma sancionatoria, no es una norma que tenga que ver como la segunda parte que dice, mientras están esos 3 meses le suspendemos los derechos de la segunda. Esto tiene que ver con una sanción que en el fondo genera aliciente para que no se produzca esto, porque si es solo la multa, la gente puede decir, yo decido pagar la multa. Gracias, senador. Senadora. Yo puedo compartir eso, pero ¿por qué entonces por 5 años? O sea, hazlo, suspéndele todo de las 2 sociedades, pero hasta que, y aplícale la multa, hasta que venda una de las 2. Pero lo que no puedes hacer es, si una persona al mes 6 cumple y vende, igualmente lo castigues con la que se quedó por 5 años.
A mí eso me parece, es que eso es lo que dice, todos ustedes dicen que están de acuerdo con eso, pero lo que dice el inciso tercero... Es que redactemos esa redacción porque eso. estamos de acuerdo en eso. O sea, que más allá de que, o sea, si se queda con una sola, está salvado. Voy a decirlo de esa manera porque evidentemente no hay... Sí. Ya. Ya, porque estamos de acuerdo entonces en eso. Sí, hagamos el esfuerzo para redactarlo ahora y votar esto ahora. ¿Les parece? Sí. Dice, voy a leer yo, quien incumpla la provisión establecida en este artículo estará obligado a enajenar las acciones que posea en una segunda organización deportiva profesional de base, y ahí habíamos agregado, perteneciente a la misma liga, regulada por esta ley dentro del plazo de 3 meses desde que se hubiese cometido la infracción. Hasta ahí estamos ok. Ah, perdón, la cambiaron, ¿verdad? Hubiere cometido la infracción. Y ahora hay que poner ojo. Si así no lo hiciere, será sancionado con la prohibición por un plazo de 5 años de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima deportiva profesional. Y ahí deberíamos detenernos, ¿o no? Porque dice, si así no lo hiciere, será sancionado. Ah, no, estamos ok con el plazo. Pero yo le sacaría el plazo, Presidenta, si me permite. Ya, sí. Una propuesta. Y Hasta que no lo haga, dice la Si señora. así no lo hiciere, Será será sancionado sancionado con la prohibición, prohibición, mientras dure el incumplimiento, de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima deportiva Perfecto. profesional y con una multa prevista en el número 2 del artículo 2 y en 39. el número 2 del 39. Yo creo que la multa es baja para este caso específico, porque como ahí están catalogadas por leves, graves, esto debiera ser gravísima y poner más de 100, porque es de día 100 la multa, y eso Sí. me parece poco. Eso. Perfecto, ya. Hasta ahí, porque concentrémonos, de ahí vemos lo de la multa, ¿cierto? Entendemos que hay un punto, pero continuemos con el artículo. Asimismo, una vez determinada esta infracción, se suspenderán los derechos políticos y económicos a que dan derecho tales acciones, entendiendo que ahí estamos hablando de las dirigencias. No, pues también es el derecho político, eso es de O sea, ser no, por supuesto, de... ganar, Sí, lógico. Sí, lógico. Entonces, yo le pondría ahí, asimismo, determinada esta infracción, Una determinada infracción. y mientras dure el incumplimiento, se suspenderán los derechos políticos y económicos a que dan derecho a tal acción. Por el lapso antedicho, en vez de... Sí, eso. Por el lapso antedicho, Más- es decir, mientras dure... Querría, ya dijimos mientras dure, claro, por el lapso antes dicho, se suspenderán los derechos políticos y económicos que dan derecho a tales acciones. Sí, yo igual lo tengo acá, así que... ¿Lo tienes tú, Ignacio? Sí. Ya, vamos, yo también voy a ponerle ojo. Señora Presidenta, muchas gracias. Si la Secretaría ha recogido bien la redacción que se sugiere, sería la siguiente. Quien incumpla la prohibición establecida en este artículo estará obligado a enajenar las acciones que posea en una segunda organización deportiva profesional de base perteneciente a la misma liga, regulada por esta ley, dentro del plazo de 3 meses desde que se hubiere cometido la infracción. Si así no lo hiciere, será sancionado con la prohibición, mientras dure el incumplimiento, de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima deportiva profesional y con la multa prevista en el número 2 del artículo 39 de la presente ley. Asimismo, una vez determinada esta infracción y por el lapso antedicho, se suspenderán los derechos políticos y económicos a que dan derecho a tales acciones. Y ahí continúa la norma. Sí, lógico. Sí, una sola cosa, Sí. Presidenta, sí. ¿Le podrían dar a esta Secretaría la facultad de hacer solo ajustes de redacción formal? Porque hay mucha anáfora aquí, es decir, así mismo, el mismo, así mismo. No, eso de todas maneras. Le voy a dar la palabra a Hugo y luego no nos olvidemos que antes de votar tenemos la indicación que va a venir del Ejecutivo, pero que es la propuesta del senador Araya. Hugo. Sí, no, solo por la aprehensión expresada por la senadora Ensberger, que viene de primer trámite aprobado. Hoy día la ley vigente establece como máximo 100 unidades tributarias mensuales como multa. Eso está aumentándose a 400 con lo que viene aprobado de primer trámite. O sea, tendría una sanción de 400. Sí, más alto. 400. No, claro, Unidades.
Del máximo, Claro, la multa, del máximo de la multa. del rango máximo prevista en el número 2 del artículo 39 de la presente ley. Pongamos una multa más 27 grande. millones. Que entonces, diaria. Bueno, ya. Presidenta, Matías. sí, yo la verdad es que no tendría esa aprehensión porque la obligación es de enajenar, que está establecido en el encabezado del inciso. Y es parte de... Para que haya una enajenación tiene que haber un Claro, precio, o sea, y es recibir, si no, no se parte configura del la... atributo del dominio, el uso y goce, y el derecho a recibir el precio de la enajenación. Entonces, claramente, y el espíritu de la ley así lo determina en este caso, que obviamente en la enajenación tiene derecho a percibir el precio, o sea, eso está claro. Sí, ahora, dicho eso, lo que sí tenemos pendiente, y ahí a propósito de la propuesta del Ejecutivo para votar al referéndum y la próxima sesión, inmediatamente, ¿cierto? O sea, queda votado hoy, pero sí tendríamos que para votar tener claridad de la propuesta del senador Araya, que tiene que ser una indicación del Ejecutivo. No sé si Hugo la tienes por ahí, de repente la podríamos leer, porque es súper breve, pero es el registro en definitiva. ¿Cuántos WhatsApp atrás está? Sí. Sí. Claro. En el fondo, volviendo a lo que señalaba yo hace un rato atrás, que esto, y por eso no tiene que ser necesariamente una indicación de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, establecerlo como una obligación de la Liga, así como lo establecimos con el registro de agentes representantes en el 15 bis que aprobamos, creo que era. Entonces, la redacción tendría que ser que la Liga deberá disponer un registro único en el que se identifiquen a todas las personas naturales propietarias de acciones en una sociedad anónima deportiva profesional, independiente de la forma de la persona jurídica a través de la cual se posean esos derechos. Solo en ese punto. Lo que pasa, senadora, en relación a su consulta es que, atendida la diversidad de organizaciones y que esto quedó distribuida a su fiscalización, la Liga respecto de los clubes, el Instituto respecto de aquellas que debe fiscalizar, que no son aquellas que hacen oferta pública de acciones, y la Comisión para el Mercado Financiero, que es la Liga, y aquellas que hagan oferta pública de acciones como las sociedades anónimas concesionarias, es una carga adicional al Instituto ponerlo sobre todas. Si hoy día tenemos que los clubes deben informar a la Liga, porque eso ya quedó aprobado en el tercero TER, deben informar, entre muchas cosas, la nómina de beneficiarios finales, que la Liga mantenga un registro público, accesible por supuesto, de las personas que son sus beneficiarios finales, porque ellos van a ser los primeros en estar informados respecto de estas nóminas.
Otra cosa distinta es que ya está establecida la obligación de fiscalización que está en este artículo dependiendo del tipo de organización deportiva profesional de base. Perdón, y es la misma obligación que establecimos respecto al registro de agentes de jugadores. Exacto. Y el 15 bis, creo, si no me recuerdo bien, sí, que fue una... Sí, me parece. Entonces, a ver, retomemos un poco. Señor secretario. Señora Presidenta, ¿esa redacción la incluirías como qué inciso? O sea, ¿vendría a ser inciso final Yo, como inciso final? tratándose justamente de la identificación de los beneficiarios finales, y que tenemos un artículo que dice que se entenderán para efectos de esta ley beneficiarios finales tales, lo agregaría al inciso inmediatamente siguiente. O sea, después de la I, doble I, 3I, después del... Claro, porque acá partimos, Y ahí vendría ese inciso. Corresponderá a la dice, Liga Deportiva. asimismo, para efectos de esta ley se entenderán como beneficiarios finales a las personas naturales chilenas o extranjeras conociendo domicilio en Chile, que, I, doble I, no sé, son tercero, ¿cierto? 6, 7, es séptimo, ese Sí, es el séptimo. exactamente. Luego de ahí. O sea, como un inciso octavo sería. Sí. No es al final de la propuesta, sino que es entre medio de... Antes del párrafo que se refiere a los fondos de inversión privada. Sí, está bien ahí. O sea, antes del inciso que dice cuando no sea posible identificar. No, después de ese. No, después de ese. Sí, antes de la entidad Inmediatamente patrimonial. después de ese. Sí, exactamente. Ok. Actividades o figuras patrimoniales que no se encuentran sujetas a fiscalización por parte de la Comisión. Ya, y lo último que nos faltaba era el tema de la multa, pero la senadora, que en cuanto a la razón, dado que lo que nos interesa es que se venda pronto, sea una multa que esté sujeta a un tiempo, ¿no? No sé si es diario, si es semanal, habría que a lo mejor revisar. Eso sí que se podríamos encargar, digamos, a la Secretaría, ¿cierto? De, si más allá que sean 100, 400, que sea un rango, pero que esté ese rango sujeta a alguna temporalidad. Senador. Como es un plazo de meses y aludimos a 3 meses, a lo mejor puede ser una multa mensual para seguir la misma lógica. Vamos haciendo doble. Por el mes 4, las 400. El mes 5, las 800. El mes 3, 1200. Exacto. Se van doblando cada mes de incumplimiento. Señor secretario. Y logramos Claro, porque tiene 3 meses para, después de eso se entiende incumplida y por lo tanto a partir del 4.º mes. Y además tiene suspendido todos los derechos, como dice acá, durante el tiempo que no lo tenga. Si lo aprobamos al referéndum. ¿Sí? Sí, no, porque además... Ok, entonces, ¿lo tiene, señor secretario? ¿La idea, por lo menos? Sí. Sí. No sé, su señoría, si están de acuerdo con algo así. Si así no lo hiciere, será sancionado con la prohibición, mientras dure el incumplimiento, de participar de cualquier forma en la propiedad de una sociedad anónima deportiva profesional y con la multa prevista en el número 2 del artículo 39 de la presente ley, que se doblará con cada mes de incumplimiento. Entonces, vamos a votar. Le voy a pedir a la Secretaría que tome la votación. Obviamente, como señalábamos hace unos segundos atrás, va a ser el referéndum a modo de que en la próxima sesión vamos a leer completo el artículo 21 para saber bien cómo quedó, pero con todo lo que hemos ido conversando y, por supuesto, en base a la propuesta y el acuerdo que se había logrado. Así que, señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. La señora presidenta somete a votación ad referéndum y con la condición que se ha mencionado, que ratificamos al comienzo de la próxima sesión, simplemente el texto que finalmente quede. Y ahí uno puede no estar de acuerdo con el texto. Pero Podría Ignacio va a ocurrir. hacer todo lo que tiene que Pero hacer. yo haré todo lo posible porque esté su señoría acoja la propuesta. Revisando el video. Recuerden, por favor, que voy a introducir algunas correcciones estrictamente formales de redacción. Sí. La señora presidenta entonces somete a votación este artículo 21 con la redacción que ya ad referéndum. Senadora señora Bensperger. Senadora señora Bensperger. ¿Sí? Sí, con la condición Sí. de que pueda ratificar cuando lo podamos leer. Así lo entiende esta secretaría, senadora.
Senador de Rementería. Muy a favor. Senador don Matías. A favor. Señora Presidenta. A favor, y espero sinceramente que con esta idea que hemos tenido como legisladores podamos terminar con la multipropiedad y todos los efectos que eso produce. Señora Presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Ok, nos extendimos un poco más, así que muchísimas gracias a todos y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.